Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta Masterclass número 17, Ciclo Educativo 5, Educación para la Acción en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ángel o demonio, el diálogo interno. Nos acompaña nuestra experta Ivette Consuelo Hernández, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira de la Universidad a Distancia de Madrid. Doctora Ivette, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Lina, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, llevábamos 2 jueves sin estar a esta hora, ¿no? El jueves antepasado estuvimos en la mañana y el jueves pasado sí, no tuvimos la masterclass. Así que qué rico para los que nos han seguido volvernos a encontrar. Claro que sí, doc. Ya era hora. Ya era hora y los que han por primera vez conectado a esta hora, súper bienvenidos. Hoy es un maravilloso encuentro, me encanta este momento y vamos justamente como hablabas a mencionar acerca de nuestros pensamientos internos. ¿Cómo consideras tus pensamientos? ¿Angelicales o medio endemoniados? Bueno, yo tengo que confesar que a veces son un poquito endemoniados. Estoy un poquito agripada y nos pasa a todos, nos pasa a todos. Así que sobre eso vamos a tratar hoy. Muchas gracias. Súper, súper, don. Entonces aquí voy a estar súper pendiente, al igual que todos nuestros asistentes. Muchas gracias. Y este es justamente nuestro objetivo. Ahora que empezamos, que hemos tenido este tiempo de pandemia, de confinamiento, una de las cosas que pueden ser complejas es lo que nos decimos a nosotros mismos. Normalmente pensamos por defecto y de acuerdo a cómo pensamos vemos la realidad y no conducimos nuestros pensamientos acerca de la realidad. Recuerdo cuando era niña, hubo una película que era como Viaje al fin del mundo y la última prueba que tenía que vivir un niño, que me acuerdo que se le hundía el caballito que él tanto amaba en las arenas movedizas de la melancolía y todo eso, pasó unas pruebas terribles y la última prueba era verse ante un espejo y esa prueba no la pasaba nadie, pero el niño era tan puro y pensaba tan bien de sí mismo que cuando se vio al espejo, la prueba, me veo. Otras personas veían seres monstruosos de acuerdo a sus pensamientos y esa prueba hace que recupere el caballito. Bueno, todo su mundo vuelve a salir porque su encuentro consigo mismo es bondadoso y sincero. Creo que esa película me hizo allá de adulta pensar mucho en qué tipo de pensamientos tenemos, si nos intoxicamos o nos nutrimos con nuestros pensamientos, con nuestros diálogos internos, con lo que hablamos dentro de nuestra cabeza. Y este es el objetivo general, proporcionar a todos ustedes y a mí la primera, cuando lo he investigado y lo he trabajado para esta masterclass, las guías para identificar y gestionar el diálogo interno y así conducir de manera constructiva los pensamientos, las emociones y las acciones hasta consecución de metas personales y laborales. Muchas veces las metas no las alcanzamos porque el primero que se sabotea, que se autosabotea, somos nosotros mismos. Vamos con la siguiente, por favor, Lina. Y esto es donde circula más el diálogo interno en grosso modo, circulamos más nuestros diálogos internos constantes o sobre el dinero, sobre nuestro trabajo, lo conseguimos, lo perdemos, todo lo que nos sale, esto que me dijeron en el trabajo, o las relaciones, ay, esto con mis hijos, con mi pareja, con mi mamá, en fin, esto es donde pensamos. Cuando tenemos amenazas sobre nuestra salud o vamos llegando a una edad en donde empieza a haber quebrantos de salud, alguna de esas, normalmente el trabajo es desplazado y el pensamiento se va hacia la salud. Pero en términos generales, esto es donde más circula el diálogo interno sobre esos tópicos. Vamos con la siguiente. Y esta comparación de Pepe Grillo la hace eh, un socio mío que se llama el doctor Adiel Quintero, y él ha estudiado mucho los cuentos infantiles y les cuento que a propósito de cuentos, les cuento que a propósito de cuentos, yo quedé impactada. Estos cuentos que fueron hechos más para preadolescentes, para púberes que llaman, y son violentos. Caperucita Roja, por ejemplo, Caperucita Roja, esa caperuza que contaba él, es la llegada de la menstruación de la niña y el camino de la vida es el peligro porque ella puede quedar embarazada inadecuadamente, o sea, en el momento menos apropiado. O sea, era un cuento sobre eso. Te pones la caperuza porque te llegó la menstruación y lo que te puede pasar. Y el lobo
es el demonio porque es el enemigo del Cordero, ¿ven? Y el Cordero Jesucristo, eso tenía una cantidad de connotaciones. Y en Pinocho, les cuento que en Pinocho el diálogo interno Pepe Grillo, en el cuento original de Pinocho, Pinocho se desespera de que ese diálogo interno le hable, le censure, y en las primeras páginas del libro Pinocho mata a Pepe Grillo. En el cuento de Disney lo echa y Pepe Grillo se va triste, y entonces Pinocho cae esto, pierde a su papá que se lo come una ballena. Bueno, Disney nos lo pone más bonito, pero el cuento real es súper dramático. Pinocho mata a Pepe Grillo y después su vida comienza en un fracaso y al final Pinocho se ahorca, es Judas. Menos mal a nosotros no nos lo contaron así, yo me vine a enterar, menos mal ahora, de que ese era el cuento original, pero es una muy buena representación del diálogo interno. A diferencia de Pinocho, matamos un diálogo interno, nos surgen mil. Entonces, ¿cómo es ese diálogo interno? ¿Es angelical? ¿Es endemoniado? Vamos a ver las características de ese diálogo interno para clasificarlo de si es ángel o demonio, si nos ayuda o nos aplasta, si nos autosabotea, si es el autobullying o el automotivador. Vamos con la siguiente, por favor. A ver qué pasa con nuestros pepegrillos. Y hay varias curiosidades interesantes que encontré desde la neurofisiología. Lo que se ha encontrado es que hacemos 14 horas diarias hablando con nosotros mismos. O sea, aquí no hay diferencia de hombre y mujer. Tal vez socialmente, tal vez cerebralmente, una mezcla de las dos, las mujeres tendemos a hablar más, pero hay un promedio, pero dentro de nuestro cerebro somos igual de conversadores. Todo depende del momento que estemos atravesando, pero en promedio 14 horas ese Pepe Grillo no se calla. ¿Y en cuánto nos decimos? Entre 50.000 a 90.000 pensamientos al día. Entre más aprensión tengamos, entre más sintamos amenaza, más nos conversa ese Pepe Grillo en la cabeza. El 80% de ese diálogo interno es negativo. Sí, señores, o sea que tiende a ser más demoníaco ese diálogo. Y es ahí donde empezamos a buscar una conducción, más que un control, porque un control es represión, una conducción de lo que nos decimos a nosotros mismos, de buscar el pensamiento que queremos que nos colonice. Las personas que practican actividades de tipo espiritual, se ayudan o con meditación o con pensamiento, disculpe, o con, ¿cómo se dice esto? Determinaciones, dicen, se me olvidó ahora, declaraciones. Y las personas que de pronto, yo me incluyo dentro de ellas, nos gusta leer algo como la Biblia, uno de los elementos que podemos coger son esas afirmaciones positivas, no las negativas, no las que Dios te castigará, sino esas positivas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, esto no pretende para nada ser un taller de religión porque respetamos muchísimo en positiva la tendencia de cada cual. Pero lo que les quiero decir es que podemos ayudarnos a que ese diálogo interno negativo se alimente de otras declaraciones mucho más sanas. El lenguaje que usamos y lo que nos decimos cuando pensamos es más determinante que lo que creemos. Es decir, este lenguaje que usamos hace que nuestras creencias se moldeen. Por eso era aquello de que no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu boca, porque demuestra el corazón. Bien, ese lenguaje va moldeando nuestra realidad. Y si nos estamos diciendo lenguajes como qué bruta soy, qué gordo estoy, qué torpe, siempre me va tan mal, yo sí soy salada, soy José Miel, pues miren lo que estamos labrando con ese lenguaje, así no lo digamos. Ahora, si lo pronunciamos peor, ahí sí que hicimos una declaración que empieza a mover cosas en nuestro cuerpo y a nuestro alrededor. Puede llevar a una interpretación distorsionada de la realidad. ¿Cuántos de nosotros, yo la primera, a veces hemos interpretado un gesto de una persona, una actitud de una persona que queremos cercana como ya no me aprecia o me va a abandonar o eso fue porque siente que yo soy menos? Y a la final no era lo que estaba diciendo la persona, sino es nuestro propio condicionamiento interno que llega a distorsionar la realidad. Y la mayoría de veces interpretamos la realidad de maneras distorsionadas, sobre todo cuando tendemos a la depresión o a la ansiedad. Y hay una predisposición al pesimismo. Esto es interesante, porque algunas teorías que no se basan en estudios reales del cerebro, en neuroimágenes reales del cerebro, dicen que el cerebro izquierdo es conceptual y el cerebro derecho emocional. Eso es mentira. Eso es mentira. Ambos cerebros, en general, todo nuestro cuerpo es
conceptual y es emocional, pero todo nuestro cuerpo sobre todo responde a las emociones. El detonante de las emociones está aquí encima de la columna, en la parte basal, en la base del cerebro, con una serie de estructuras que las vamos a ver ahora, que son los detonantes de las emociones, pero todo el cuerpo responde, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, el estómago. De hecho, se han encontrado neuronas entéricas y se han encontrado neuronas en el corazón. 500.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, 500.000 neuronas en el estómago y 40.000 en el corazón. Interesante. Yo les decía que el lenguaje que usamos cambia la realidad porque se están encontrando ondas electromagnéticas que manda el cerebro, que manda el corazón. Todavía no se han medido las del estómago, pero lo que se ha encontrado es que el estómago reacciona a incongruencia, congruencia, que haya coherencia, congruencia entre el cerebro y el corazón. Y miren esto tan interesante. Se están midiendo esas ondas electromagnéticas que saca el cerebro y eso que tiene 500.000 millones de neuronas y sus ondas electromagnéticas, si las midiéramos, alcanzarían 2 centímetros. Y lo que se ha encontrado, esas 40.000 neuronas del corazón pueden llegar incluso hasta 4 metros. Es decir, nuestro sentimiento, la sangre que nos hagamos en el corazón puede influenciar sobre un ambiente, sobre una persona. Si queremos ayudar a alguien, a nuestro hijo que está estando en estado depresivo o que está cayendo en la drogadicción, tratemos de verlo como un triunfador, tratemos de mandarle los mejores sentimientos con nuestro corazón, seguramente que estamos influyendo. Eso es lo que está encontrando la neurología y empezamos a darnos cuenta que muchas cosas que nos decían las religiones, que muchas cosas que nos decían los poetas tenían razón. ¿Y qué se ha encontrado? Tenemos un área, tenemos el lóbulo frontal, este lóbulo es muy humano, de hecho, si ustedes ven en los, por ejemplo, simios, el lóbulo frontal es más pequeño, esto es la última evolución del cerebro, el lóbulo frontal especializado en motricidad, por eso podemos hacer todas estas cosas con las manos, tejidos, las que y los que son hábiles, arte con nuestras manos, danza. Esta mano tan especializada del ser humano es gracias a este lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal tiene un área que fue la última que se formó, que se llama el área prefrontal. Está como aquí en la zona de las cejas. Y esa área prefrontal es interesantísima porque es el gerente del cerebro, es donde se logra la inteligencia emocional, la negociación con nuestras emociones para responder respetando las necesidades del otro, las mías y de la manera más conveniente, pertinente y suficiente de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Y qué se encontró? O qué se ha encontrado, esto sí ya hace varios años, que nacemos con una cierta predisposición genética, seguramente condicional, mucho, es decir, lo que nos ha rodeado en los primeros años, especialmente se dice que entre los 4 a los 9 años es muy fuerte lo que formamos en el diálogo interno por lo que hayamos recibido. Pero hay una predisposición al pesimismo en el área prefrontal derecha, o sea, el hemisferio derecho tiende a ser pesimista en esa área y en el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo tiende a ser optimista. Particularmente cuando llegué a mi treintañez, empecé a plantearme que yo tenía tendencia al pesimismo, que tendía a distorsionar la realidad, a sentir que las cosas iban a ser negativas, me di cuenta de mi lenguaje y poco a poco he ido trabajando sobre eso. Ahora la gente me dice, usted es muy optimista. Me sorprendo a veces cuando me lo dicen, pero me he dado cuenta que sí, y ha sido un trabajo detallado a que mi hemisferio derecho en el área prefrontal no sea el que domine, sino a crear estímulos que hagan que vea las cosas desde una manera más positiva. Eso, o sea, se puede trabajar. Loro viejo no aprende a hablar, eso es cierto para los loros. Nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo y podemos modificar. Obviamente, a los 35 años ya hay una estructura cerebral que hace más difícil, pero aún así se puede, aún así se puede. Vamos con la siguiente. Se nos detuvo la diapositiva y como está llena de datos, entonces por eso las estoy, voy a mirar. ¿Tenemos algún problema con la diapositiva, Lina, que no está así? Ya, miren, esta es la estructura que les digo, basal. Esto es uno de los hemisferios. Lo tenemos así cortadito como si se cortara de esta manera. Y ahí estamos viendo uno de los hemisferios. Y vemos la estructura, eso que parece hecho en plastilina. Allí está el cerebelo, es ese color fucsia, y esas dos estructuras rojitas, que se ve rosadita la del fondo del otro hemisferio,
es la famosa amígdala cerebral. No son las amígdalas faríngeas, sino la amígdala cerebral. Esa amígdala es la responsable de ayudarnos en amenazas. Ella es la detectora de amenazas. Anda buscando dónde hay amenazas porque ante todo el cerebro busca preservar nuestra integridad. Entonces la amígdala anda buscando las amenazas. La amígdala es la responsable de cosas tan impactantes como que ustedes nunca han sido buenos para dar saltos ni nada, pero viene algo peligroso y ustedes se treparon en el árbol y después dicen, ¿cómo me trepé aquí? Eso fue la amígdala. O ustedes han oído historias, todos hemos oído historias de la famosa mujer que tenía 45 kilos y más bien pequeña, 1 y pico, 1,50 de estatura, y vio que un camión se volcó sobre su hijo, levantó el camión, sacó a su hijo y dicen, ¿cómo podría ser esto? No hay forma. La amígdala en un momento de peligro reacciona de esta manera y hace unas cosas increíbles. Pero también hay lo que llamamos el secuestro por la amígdala, que lo denomina, lo habló por primera vez Daniel Goleman, que fue que hizo el libro de la inteligencia emocional, y el psicólogo Daniel Goleman dice que es cuando reaccionamos en una actitud de amenaza como si hubiera un depredador, pero de manera injustificada, y entonces salimos en modo supervivencia, actuando con una reacción que no era la adecuada, entonces dañamos una relación, insultamos inadecuadamente a nuestro hijo, lastimamos a nuestra pareja y después, ¿cómo fui de bruta? O me agarro en la calle. Ustedes han oído personas que en un semáforo se bajan y le vacían el arma al otro y luego en la cárcel dice, ¿a qué horas hice esto? ¿A qué horas fui capaz de disparar sobre un ser humano? Secuestro por la amígdala. Ese descontrol emocional. La amígdala llega a un estado en que solo ve peligro, entra en modo supervivencia y reacciona de una manera mamífera, a veces muy agresiva. Detrás de la amígdala, ustedes ven esa estructura azulita, la que está pegadita a la amígdala, ese primer pedacito se llama el hipocampo, que no lo puse allí, y él es el mediador, él es el que trata de que la amígdala se tranquilice y cuando hacemos actividades, por ejemplo, soltar el cuerpo, relajar el cuerpo, que lo veíamos la vez pasada en cómo manejar los sentimientos hostiles, con soltar el cuerpo, no relajarnos, pero evitar esa tensión, abrirnos, soltarnos. 90 segundos se demora uno en eso para que la amígdala baje la amenaza y el hipocampo la tranquilice y le diga a la corteza prefrontal que empiece a actuar y a manejar la situación. Ahí ustedes ven, la corteza prefrontal tiene tres subdivisiones y esa corteza prefrontal es perdón, es el gerente del cerebro, es quien negocia y ahí es donde realmente estaríamos manejando ese equilibrio entre entre la inteligencia emocional interpersonal e intrapersonal, entre esa coherencia para que el cerebro pueda manejar las situaciones entre las emociones y lo más conveniente de las emociones. Las emociones no son enemigos, el descontrol emocional es el enemigo. No reprimamos las emociones, conduzcámoslas y se conduce con actividades que ayuden a tranquilizar el cuerpo y que la amígdala no tome el control haciendo un descontrol emocional. Así que vamos con la siguiente, entonces ya vamos viendo qué estructura principalmente a veces dispara ese diálogo interno que puede ser tóxico, la amígdala. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Y quién nos puede ayudar? Bien. El cerebro reacciona de dos maneras. Ante las situaciones de peligro, el cerebro reacciona de dos maneras. Una de ellas es el mecanismo de supervivencia. En estas épocas tan hiperestimuladas, hiperreactivas, hiperactivas, en donde no damos tiempo a estar con nosotros mismos, entonces llegamos a la casa y lo primero que prendemos es el radio o ponemos nuestro celular y no nos gusta, vamos en el transporte público y vamos con los audífonos, cada vez estamos más alejados de nosotros mismos, de actividades de comprendernos, de soltarnos, estamos con factores externos y es muy fácil que con tanta estimulación este sea el mecanismo donde más caemos, por eso hay esa fuerza de que tenemos un 80% de reacciones negativas desde el diálogo interno. En el mecanismo de supervivencia, que es la primera forma de reaccionar del cerebro, quien lleva la comandancia es la amígdala. No da tiempo a que el hipocampo entre, no da tiempo a que el gerente del cerebro, que es el área prefrontal, trabaje. No, entra y el secuestro por la amígdala hace que solo reaccionemos de tres maneras. Una, o atacamos, o dos, nos bloqueamos o huimos. Cualquiera de las tres. Hay una comentario de Mario Alonso Puig, el médico español que tanto ha hablado del cerebro para vivir bien, me encanta oírlo, y él dice que una vez a él le pasó en el Amazonas, que se alejó un poco del grupo de exploración y cuando vio venir un jaguar,
y el jaguar se vino hacia él a paso lento, investigando quién era ese, y él fue tanto el pánico que quedó paralizado, pero no es una parálisis que uno planee, catatónico, es decir, queda como muerto. Él no se podía mover, entró en estado bloqueo por la amígdala, y el jaguar vino, lo olió, y como los animales depredadores no les gustan los muertos, sino animales vivos para matarlos y comérselos, consideran lo muerto como algo que no es para ellos, vio ese cuerpo paralizado, no le gustó y se fue. Él dice, ahí la amígdala me salvó. Pero también hay la historia de un hombre alemán que en una de las paso nivel de un camino viejo venía el tren y el carro justamente se le varó ahí en ese paso nivel. Y él decía, yo oía la historia de él, veía el video de él, que lo sacaron una vez en Discovery Channel, y él decía, yo sentía como el tren venía y la luz iba aumentando y se quedó paralizado. No podía abrir la puerta y él decía, mi cerebro me gritaba, abre la puerta, salta del carro. Que la amígdala lo secuestró en el peor momento y lo que le sirvió a Mario Alonso Puig, a él no le sirvió. Él quedó paralizado y por supuesto, él decía que él oía el pito angustiante del maquinista como diciendo, salte, salte, y él quedó allí. Estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos, literalmente casi que quedó despedazado y poco a poco con terapia se rehabilitó, pero el tren le pasó por encima porque él no lograba reaccionar, se bloqueó en el peor momento. A veces atacamos injustificadamente, a veces huimos y no enfrentamos la realidad. Cualquiera de estos mecanismos de supervivencia eran muy válidos cuando estamos con un depredador en la época de las cavernas, pero muchas veces son los mecanismos que no son los mejores para reaccionar. Vamos con la siguiente. Y la segunda manera en la que puede reaccionar nuestro cerebro, que es la que logramos, si logramos conducir nuestras emociones a través de algunas actividades que ahora veremos, es el mecanismo de adaptación. Por un lado, el mecanismo de supervivencia, secuestro por la amígdala. Por otro lado, el mecanismo de adaptación. La amígdala logra ser tranquilizada por el hipocampo, que es el mediador, hipocampo porque tiene una especie de formita de caballito de mar, y logra que entonces ya entre el gerente del cerebro, del área prefrontal, a negociar la situación. Y entonces ahí es cuando hablamos de inteligencia emocional. Ese mecanismo de adaptación, ¿qué hace primero? Enfoca, se enfoca, dice, bueno, un momentico, veamos las cosas. Son muchas cosas, pero nos vamos a enfocar en lo necesario aquí. No nos vamos a distraer con cosas. ¿Qué es lo esencial, lo nuclear acá? Y se enfoca. Lo segundo, mira las cosas con perspectiva. Sí, podría reaccionar así, pero esto me va a traer tales y tales consecuencias. ¿Qué estoy buscando? Y entonces, al mirar con las cosas con perspectiva, deja de reaccionar solo al momento y empieza a actuar. No a reaccionar, sino a revisar. Entonces, miro las cosas con perspectiva y ahí se le abre al cerebro varias decisiones, varias opciones. Y el cerebro, al haberse enfocado, al mirar las cosas con perspectiva, dice, bueno, estas son las opciones. ¿Cuál sería la mejor? Y de tomar decisiones cada vez más acertadas o cada vez menos descontroladas, el cerebro va aprendiendo a lograr la mejor situación. Ese es el mecanismo de adaptación. Hace 4 pasos en donde interviene la emoción para buscar la mejor opción, para enfocarse mejor, pero también la razón. Es cuando se concilian para lograr la respuesta más adecuada y el acuerdo más pertinente. Vamos con la siguiente. Y estos son los factores condicionantes para que nuestro diálogo interno sea un ángel o un demonio. Primero, los factores motivacionales tienen que ver mucho con la personalidad. Las personas ansiosas tienden a tener más reacción por parte de la amígdala, más mecanismo de supervivencia, siempre en reacción a defenderse, ven más amenazantes los hechos. Y las personas que tienden a ser depresivas ven más catastróficos los hechos. Esto no es lo peor de todo y ahora viene y bueno, y ahora no me quieren y ahora me va a abandonar. La ansiosa ve los hechos como amenazantes, la depresiva como catastróficos. Entonces hay una tendencia dentro de mi forma de ver la conducta que me lleva a tener una motivación negativa, digámoslo de esa manera. También hay factores condicionantes familiares y educativos. ¿Cuántos de nosotros? Yo recuerdo que mucha de la vida mía, yo en los primeros años la viví a través de eh, una profesora que hacía mucho daño. Fue una profesora muy impositiva que siempre me decía, me jalaba, en esa época a mí me hacían trenzas y ella me jalaba el pelo y eso se permitía, a veces me pegaba con una regla, con frecuencia me castigaba con las manos así en puntas de pies, esto era y uno le empezaba a temblar y si uno se bajaba las manos le golpeaba acá para que no volviera, o sea, era, y siempre me decía,
usted es mala, usted es torpe, usted es bruta para las matemáticas, y uno se fue creyendo eso y de pronto uno puede hacer un rompimiento y decir, hey, eso es lo que la señorita Gladys en su actitud pensaba. Bueno, tenemos muchas voces del pasado. Normalmente nuestros padres o adultos que influenciaron en nosotros como los maestros. Por eso les digo a ustedes padres, a ustedes maestros, maestras que estén conectados, ojo, tenemos un ser humano en el que podemos influenciar de manera muy positiva o de manera muy negativa. Oí una historia real, no me acuerdo quién, es un muchacho que se vuelve médico muy famoso y el médico más importante en cirugía de corazón para niños en Estados Unidos, de un hombre de color, y que lo pusieron como un muchachito de riesgo de ser criminal y era como un niño con pocas posibilidades, no me acuerdo cómo es que los tildan, pero todo el mundo le decía a él que era un niño de riesgo de pocas posibilidades. Y una vez un maestro trató de motivarlo y el niño no, dijo, mire, no lo pierda conmigo que yo soy un niño de alto riesgo. Y él le dijo, no, yo lo que veo es un niño con muy buenas posibilidades, inquieto y que puede llegar a mucho. Y le cambió el chip. El niño empezó a pensar que eso podía ser posible y bueno, llegó a superar y ahora después él también motivaba a la gente y especialmente a muchachos que pueden tener pues por ser hijo de un ladrón, una mamá que apenas si puede sostener ese hogar, y bueno, todo lo que pasa en muchos de los ambientes. Entonces a veces podemos ser el factor detonante que cambie lo que a otros le han dicho, nuestras influencias hacia otros, especialmente en niños y jóvenes. Aspectos culturales, los países determinan los diálogos internos. Yo hace varios años estuve de novia con una persona norteamericana y él un día me dijo, oye, ustedes son el país más alegre porque tienen muchos carnavales, pero ustedes en su esencia son dramáticos y tienden al pesimismo. Yo le dije, ¿verdad? Me dijo, sí, póngale atención. Ustedes en la mesa hablan de, mire el accidente, sí leyó lo de la violación de aquel, sí vio que la bolsa se cayó. Dice, tienden mucho a hablar de lo negativo, yo el asesinato que ocurrió allí y les fascinan los dramas. Y yo dije, ay, no seas exagerado. Pero a raíz de que él me vio con ojos de extranjero y vio mi país con ojos de extranjero, yo empecé a mirar y dije, wow, tiene razón. Tendemos mucho a conversaciones melodramáticas. Entonces las culturas también determinan esto. Yo tuve conmigo una chica alemana fantástica. Estuvo un año en un intercambio en mi casa y fue el mejor regalo que me ha dado la vida. Qué niña tan fantástica. Y la forma como esta chica era organizada en su pensamiento, el optimismo con que veía la vida, la planeación. Un día yo le pregunté por qué esto no era intercambio estudiantil, sino intercambio laboral. Y le dije, vinieron 9 alemanes, y yo le dije, ¿por qué vienen a trabajar gratis a nuestro país? Una chica de 25 años. Le dije, ¿por qué vienen a trabajar gratis a nuestro país? Venían a trabajar gratis a Alemania, les daba un subsidio y buscaban una casa donde los albergaran. Y ella me miró con unos ojos muy, muy profundos y me dijo, porque si nosotros vivimos con diferentes culturas, las comprendemos, interactuamos con ellas, nunca, nunca va a volver a ocurrir el Tercer Reich. Eso nos mató. Lo que hizo Hitler no ocurrirá mientras comprendamos otras culturas. A mí me dejó con la boca abierta. Poco después, cuando se fue a Alemania, 2 años después, yo me comunicaba y me dijo, estoy sin trabajo. Le dije, ¿y estás pasando necesidades? Me dice, no, para nada. El gobierno alemán me sostiene, pero para mí es una humillación. Tengo 27 años y soy una mujer productiva y no he conseguido trabajo. Eso es humillante. El gobierno no tendría por qué sostenerme. Bueno, como a los 6 meses consiguió trabajo y le va muy bien. Pero mira la diferencia a la canción de yo me levanto por la mañana, me doy un baño, me desayuno y no hago más nada. Me contaba una puertorriqueña, me contaba que esa canción fue de los puertorriqueños que llegaron a Norteamérica y vivían del subsidio norteamericano felices de que el gobierno los sostuviera. Por eso dice, eh, reclamando mi pensión de loco no tengo nada. Entonces decía, hablábamos las dos de las diferencias entre lo que me decía esta chica alemana a lo que canta esa canción de muchos de nosotros latinos. Culturales alteran ese diálogo interno, más bien influyen, condicionan ese diálogo interno. Los amigos y compañeros, he visto que la gente nos tendemos a unir por clanes. Cuando una persona es pesimista, se busca el club de los pesimistas. Cuando una persona
es chismosa, se busca el club de los chismosos, las chismosas. Cuando una persona es proactiva, la gente que le llega alrededor, gente proactiva, emprendedora. Entonces, los amigos y los compañeros también condicionan el diálogo interno. Las experiencias vividas. A veces ha habido experiencias que nos maltrataron mucho y hacen que veamos la vida solo a través de esa luz, de esa experiencia, ¿no? Entonces, uno oye como personas que dicen, no, todos los hombres son iguales, o chicos que dicen, no, las mujeres no son confiables, y por una experiencia siguen repitiéndola porque se condicionan con ese diálogo interno y terminan provocando eso. Y las expectativas. ¿Cómo son mis expectativas? ¿Hacia el fracaso o hacia el éxito de mi buen desempeño? Eso determina mi diálogo interno. Vamos, o lo condiciona de todas maneras. Vamos a la siguiente, por favor. Y hay sesgos, filtros que hacen que la cognición altere la emoción. Mire, por eso es que no podemos creer que ser emocional es negativo, no, porque incluso desde la cognición puede haber fallas. O sea, no es solo las emociones, también la parte cognitiva puede estar en nuestra contra para que, por eso les digo siempre, es conducir un buen equilibrio entre la emoción y la razón. Y los sesgos cognitivos, es decir, ya no emocionales, como desde nuestro concepto, es por ejemplo la magnificación. Hay gente que tiende todo a magnificarlo. Entonces, no, y es que esto con esta pandemia, ¿dónde nos va a llevar? Todo lo ven enorme, catastrófico, terrible. Entonces, un hecho que puede ser complejo o no tan complejo, lo ven enorme y eso no es nada. Y lo peor es que aquí nos podemos contagiar todos y morirnos. Bueno, entonces todo lo ven como catastrófico. O la minimización. ¿Dónde aplican la minimización? Subvaloran los logros. No, eso no es nada, eso le ocurre a cualquiera. Y tienen éxitos y logran triunfos. No, pero eso no es nada, fue de chiripa. Y ya hablaremos la próxima vez sobre esa minimización cuando es patológica, no, no patológica, pero cuando es demasiado presente en la vida, que es el famoso síndrome del impostor, y ya lo veremos. La persona nunca cree que ella es merecedora de los triunfos, de los éxitos, cree que todo es chiripa y que es un impostor. Entonces, esas personas tienden a minimizar. No es para tanto, qué lindo tu vestido, lo viejo que es. Oye, ¿cómo te quedó bonito el maquillaje, verdad? A mí me parece que estoy como muy mal pintada. Oye, has adelgazado, de verdad, yo siento que me he engordado. Te minimizan todos los logros. La adivinación del pensamiento. Yo sé que esta persona estaba pensando así de mí. Yo sé que mi pareja me está despreciando. Es más, yo creo que él ya me ve como menos o ella me ve como menos. Adivinación. No, yo lo que creo que mi jefe está pensando de mí. A mí me parece que las compañeras hablan de mí esto porque es esa adivinación del pensamiento, son sesgos cognitivos. La sobregeneralización. Ahí viene el todos los colombianos, todos los costeños, todos los paisas, todos los tolimenses, a nosotros los tolimenses nos dicen serio, ¿ve? Entonces, esa sobregeneralización, pero en toda la vida. La sobregeneralización se nota mucho en el diálogo que usa la persona, en su diálogo externo. Por ejemplo, el todo, nada, siempre. Estas personas que nunca, que tienden a usar este tipo de palabras como todo, nada, nunca, siempre, están sobregeneralizando. Siempre me pasa eso, todos me tratan así, nunca veo nada bueno, ahí hay una sobregeneralización. Y el catastrofismo es cuando yo veo que todo es dramático, la cosa puede ser peor, es muy parecido a la magnificación, pero en la magnificación es, digamos que el paso inicial para llegar a un pensamiento catastrófico. Ya el pensamiento catastrófico es muy aplastante y es muy típico de las personas que tienden a la depresión, mientras que la magnificación es más común en las personas ansiosas. En ese grado de amenaza magnifican todo. Ya la persona que entra en estado de catastrófico realmente casi que está perdiendo las esperanzas. Vamos con la siguiente. Ahora, hemos descrito, pero miremos cómo podemos mejorar ese diálogo interno, cómo lo podemos hacer más angelical. Vamos con la siguiente. Primero, un autoanálisis. Y mire, a esto le pueden tomar fotos, pero de todas maneras ahí está la fuente donde lo saqué. Me encantó esa página porque tenía muy buen análisis. Es una página, un blog muy bueno. Yo solo saqué unos elementos porque era un blog grande y me pareció muy completo acerca del diálogo interno. Se lo recomiendo, ahí está la fuente. Entonces, lo primero, uno de los elementos que ellos proponen es el autoanálisis, que tú revises
¿Cuáles son los pensamientos que más se repiten? Ah, bueno, yo tiendo a esto, tiendo al catastrofismo, tiendo a la magnificación, a la minimización de mis éxitos. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que se repiten más? Segundo, ¿qué cosas a lo largo del día se vienen a tu mente, eso de que aparecen sin saber por qué? Que es que el pensamiento va y se refugia en eso, estás en una cosa, pero llega a eso. Empezar a hacer ese autoanálisis empieza uno a poder manejar de mejor manera hacia dónde se está yendo la mente. Cuando alguien te dice algo, ¿qué es lo primero que tú piensas o sientes al respecto? Me está criticando, ya no me quiere, me va a abandonar, valora mis éxitos, me admira. ¿Cuál es tu tendencia? Y ahí vas mirando si está predominando la corteza prefrontal derecha con su pesimismo o la corteza prefrontal izquierda con su optimismo. Vamos a la siguiente. Y el siguiente paso, además de captar de hacer el autoanálisis, ya entonces identifico, ya hago el autoanálisis y empiezo a mirar, los puedo escribir y digo, ¿cuáles son los patrones repetitivos? ¿Qué temas recurrentes están en la mente a lo largo del día? Entonces, empiezas a mirar, ¿a qué cosa le dedicas esfuerzo mental? O sea, a veces le tiramos, ¿cómo es? Pólvora a los gallinazos, dicen por ahí. ¿A qué cosa le dedicas más tu esfuerzo mental? ¿Te quedas mucho tiempo en una decisión que no has tomado? Ay, es que no lo he hecho y es lo que llaman la procrastinación. No lo he tomado, no lo he tomado y me quedo allí con angustia, pero no lo hago. Algo que va a pasar en el futuro cercano, muy típico de las personas ansiosas. Y la invitación es no ignorar estas señales, sino resolverlas. Cuando las resuelve, eso empieza a generar más autoapreciación y el diálogo se va empoderando más. Vamos a la siguiente, ya nos tranquilizamos. El siguiente paso es modificar el diálogo interno. ¿Cómo? Resuelve lo que esté a tu alcance. O sea, lo que puedes resolver, la decisión que no tomaste, la tomo. La acción que se requiere, la hago. La charla que necesito hacer y hablar con alguien, la hago. Lo que he estado posponiendo, lo resuelvo. En fin, busca resolver eso y el pensamiento negativo baja. Segundo, tomar la decisión que te estresa con la mayor agilidad pertinente, no que es algo como loco hacerlo, pero no seguir ocultándome bajo el miedo, sino, bueno, voy a ponerle la cara a esto, lo que voy a hacer lo hago pronto y lo hago de manera pertinente. Por favor, evita las personas tóxicas. Ahora, ojo con esto, hay personas que son negativas o más bien están en un momento negativo porque les ha pasado muchas cosas en su vida, pero no son negativas, están en un momento negativo. Y hay unas pocas, que afortunadamente no son las más, que sí son tóxicas, personas que se encargan de hacer daño, calumniadoras, con comentarios que desaprueban. Ojo con eso, esas personas negativas, realmente negativas, no la persona que está pasando un momento negativo, hay que diferenciar, sino esa persona que realmente es tóxica, dedícales poco tiempo o te vas a hundir. Ahí sí que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hay que tener cuidado, dime con quién andas y más que y te diré quién eres y te diré cómo vas a terminar actuando. Bien, y haz anotaciones y guárdalas. Cuando todo esto que hemos enumerado lo anotamos, podemos empezar a ver. Y también hacer un registro de los progresos. Hay un autor que se llama Robert Kriegel y él dice que se consiga un cuadernito bonito. Yo lo estuve haciendo por harto tiempo, mire que no lo volví a hacer, pero lo estuve haciendo por harto tiempo y me ayuda mucho. Y era el cuadernito de logros. A mí me gusta mucho el color rosado y me compré un cuadernito que tenía una pasta rosada muy bonita y ahí anotaba todos los días antes de acostarme 3 logros del día. Hoy hice sonreír a una persona, hoy por fin hice galletas y no se me quemaron, eh, hoy corregí mi manera de responder agresivamente, entonces iba anotando los logros y él decía, cuando sientas que te vas a caer o tengas un reto muy grande, lee esa libretica de logros y enseguida, ¿qué es lo que pasa? Que uno empieza a generar neurotransmisores de optimismo y baja el cortisol, que es un neurotransmisor del pesimismo, de la depresión. Entonces el registro de logros es una muy buena técnica. Vamos con la siguiente. Y generar pensamientos alternativos. No siempre podemos modificar el pensamiento, pero sí podemos generar pensamientos menos tóxicos. ¿Cómo? Alimentando tu mente con mensajes inspiradores y experiencias edificantes. Sal, agárrate de un árbol, sal con una persona que tú ves que ayuda a otros y eso te inspira a ti.
busca en eso, en lo que cada uno crea, videos que sean, que vayan de acuerdo a lo que tú practicas en actividades de contemplación, meditación, videos inspiradores. A mí me inspiran mucho los videos que explican desde el cerebro cómo vivir mejor. A mí me encanta, una pasión por el cerebro cada uno, y también, como les decía, me gusta a veces leer versículos bíblicos, cada uno con lo que le guste, busque, discúlpenme, mensajes que sean inspiradores, porque si no, nos va a colonizar los pensamientos catastróficos. Anotar un pensamiento alternativo al inicial, o sea, encuentras tu pensamiento, no es el mejor, te das cuenta que es un pensamiento negativo, que es un diálogo interno aplastante. Entonces, compara la emoción que te hace sentir eso y dices, no, esto me está aplastando. Y cómo generas, cuando detectas ese pensamiento negativo, ese pensamiento que te aplasta, que tú dices, ¿qué haces tú? Te preguntas, bueno, si yo tuviera un amigo que estuviera atravesando una situación similar, ¿qué le diría? Wayne Dyer, el gran psicólogo estadounidense, decía, si tratáramos a los demás como nos tratamos a nosotros en nuestro interior, no tendríamos ni un solo amigo. Entonces, tal vez pensar en qué le diríamos a otra persona a quien quisiéramos mucho nos ayudaría a encontrar cómo tratarnos mejor a nosotros mismos. Segundo, la otra forma de encontrar un pensamiento alternativo. ¿Qué datos tienes para pensar de forma contraria? Ah, yo siempre tan torpe. No, pero espérate un momentico, la otra vez logré esto, hice que se aprobara tal proyecto, fui valorada por esto, entonces no siempre soy un desastre. Entonces, busca los datos que contradigan esa emoción o ese sesgo cognitivo. Y por último, otra forma de generar pensamiento alternativo es pensar en una persona que tú admires mucho, que te parezca inspiradora. Bueno, ¿cómo pensaría esta persona en esta situación acerca de esto? Una persona que tú admires porque tiene gran equilibrio emocional. Si yo estuviera en el lugar de esa persona, ¿qué estaría pensando? Y esas son maneras de ayudarnos a ir construyendo pensamientos alternativos favorables que poco a poco irán transformando nuestra tendencia a pensamientos que alimenten diálogos internos negativos. Vamos a la siguiente. Y el último recurso para centrarse en el aquí y en el ahora es, vamos con la siguiente, la respiración. Ya le dedicamos una masterclass a la respiración. Quienes no estuvieron en ella la pueden encontrar en Posipedia. Eh, y esta fotografía, les recuerdo, ya algunos y algunas lo conocieron, pero recalco, estas son fotografías que saqué de blogs que dicen cómo respirar bien. Ninguno está respirando ahí bien, ninguno. Tienen un aumento del tono muscular que impide que se respire. Una respiración así jamás tranquiliza la amígdala, nunca. La chica de blanco tiene los hombros muy subidos y para atrás y eso cierra el tórax. Y además, al hacer esto, miren, oigan cómo está mi voz, el aire no pasa. Entonces ahí el aire no está entrando y la amígdala empieza a sentir angustia. La chica que está de azul en el derecho superior, lo mismo, miren la contracción de hombros y si ustedes ven de la orejita hacia el escote, ese es el músculo esternocleidomastoideo. A pesar del filtro que le ponen, se alcanza a ver mucha tensión, la laringe se cierra y los hombros, al estar arriba, es la típica posición, cuando uno dice me encojo de hombros, es una posición de apremio, oculto la yugular porque tengo temor, entonces no es una posición que esté adecuado. El chico de azul abajo es tal vez el que mejor está porque por lo menos tiene los brazos abiertos y expandido el tórax. Pero miren la mandíbula, observen los músculos aquí de la mandíbula súper contraídos, ahí hay tensión enorme y lo mismo. La laringe tan inclinada que no está entrando el aire, el muchacho de la capucha, si ustedes ven, miren la laringe cómo está de protuida, aquí lo que llama la nuez de Adán es el cartílago tiroides de la laringe, ahí están las cuerdas vocales, ahí se está aplastando la laringe y no está entrando aire. Entonces, ninguno de ellos, aunque el paisaje sea lindo y la foto de excelente calidad, no está respirando bien. Vamos a la siguiente y veamos los maestros de la respiración. Vamos con la siguiente. Y aquí vemos, miren, miren la belleza, miren el equilibrio postural de ese niño oriental, bebecito, en ese equilibrio, en toda su columna, no hay tensión, no hay fuerza, nada. Si vemos la chica superior, la chica de la derecha superior, miren el rostro relajado, sin esfuerzo, sin mandíbulas tensas y abriendo un poquito la nariz. Varios de nosotros dicen, me voy a tranquilizar respirando. No, mire, todo contraído, subido y la nariz cerrada, ¿cómo va a respirar así bien? Miren, es una tranquilidad total. Ni qué decir de la niña de abajo que está
en una tranquilidad, en una placidez y su cuellito totalmente equilibrado, lo mismo la niña que está meditando. Ahí vemos la forma adecuada como se debe respirar, una ñapita. La respiración, siéntanla, búsquenla, asocienla con un aire sabroso. Cuando estén en esa angustia, rápidamente busquen equilibrar su cuerpo, soltarlo, abrir los brazos, separar los brazos que queden como relajaditos sobre la silla donde estén o sobre los muslos, porque uno tiende a hacer esto en tensión, sueltan, sienten que su espalda se eleva, se ensancha y asocien la respiración a un aroma que les guste. Yo soy del Tolima y en la finca en el Conveima donde estuve mis primeros años olía mucho a la flor del naranjo, al azar. Entonces yo siento ese olor y asocio la respiración cuando me quiero tranquilizar a ese olor, el que cada uno le guste. Y sientan como ese, no, es silenciosa sin que suene. Siento como ese aire entra, expande mi cuerpo. Asocien esa entrada del aire a expandir todo el cuerpo, inclusive la nariz. Y cuando suelten el aire, no contraigan. Contraer es apretar muchos de los músculos y no sirve para tranquilizar. Sientan más bien que el aire sale por cada uno de sus poros, como si el aire saliera por cada uno de sus poros como una neblina y suelta todas las tensiones que hay. O sea, deben asociarlo a soltar. Sale por todos mis poros, suelta. Toma, abre espacio, suelta. Con unas 3 respiraciones que uno haga así, ¡puf!, enseguida el hipocampo puede empezar a actuar. Vamos con la siguiente. Y nuestros tips. Primero, aprenda a detectar la relación entre lo que piensas, cómo te sientes y cómo te comportas. Esa relación es muy importante para manejar el diálogo interno. Segundo, chequea tus pensamientos y pregúntate si son razonables o no. A veces nos damos cuenta, esto no tiene un sustento. Indaga sobre esos sesgos cognitivos que habíamos hablado, de magnificación, de minimización, de adivinación del pensamiento, etcétera. Procura generar un pensamiento alternativo, acuérdense, como les diría un amigo, que pensaría una persona que yo veo que tiene buen control emocional. ¿Esto se soporta en datos? No, no se soporta en datos. Disminuye tu trato con personas negativas o pon distancia. Y premiate. Cuando logres eso y veas en tu registro de logros, premiate con algo que te guste, un buen helado, una salida a caminar por un prado, divertirte con tus amigos, ir a una película que te fascine. Por favor, no busca películas de despecho y de drama. Entonces, premiate, cómprate algo que te gusta, no entrando en la compulsión de comprar por comprar, pero date ese premio para que el cerebro también sea alimentado de algo agradable. Y por último, vamos con la siguiente. Traigo a Wayne Dyer, ese personaje del que les había hablado que me encanta. Él murió en el 2015-2016 y él decía a propósito del diálogo interno, no puedes controlar siempre lo que ocurre en el exterior. De hecho, tratar de controlarlo es demasiado peso, pero siempre puedes controlar lo que ocurre en el interior. Ahí es donde es nuestro trabajo y espero haberles aportado elementos para lograrlo y para lograrlo yo también con éxito. Entonces vamos con nuestras preguntas. Y tenemos aquí a Lina, muy Por pendiente de acá las estoy. preguntas. Bueno, mira, por acá estamos revisando el chat. Te cuento, pues, como siempre, más que preguntas, tenemos son muchos comentarios que nos han dejado nuestros asistentes el día de hoy. Por acá, Carolina Sierra nos dice, excelente presentación y consejos. Gracias, Carolina Sierra Morales. Muchas gracias, Por Carolina. acá. Bueno, Doc, por acá, mira, Annalise B tiene una pregunta y ella nos dice, ¿cómo hacer para calmar la mente, en especial en la noche, de pensamientos innecesarios y hasta ilógicos a veces? Mira, te recomiendo buscar actividades de agradecimiento. Se han encontrado una cantidad de elementos que suceden en el cuerpo cuando agradeces. Empieza a buscar, yo sé que a veces es difícil y hay momentos que todos hemos vivido muy duros, pero busca dentro de eso, escarba, escudriña, dicen por ahí, las cosas por las cuales agradecer. Eso empieza a tranquilizar. La otra, suelta tu cuerpo en la cama, busca que no esté tenso, tu cuerpo busca que el ambiente sea agradable, tibiecito, si puedes poner un aroma que te guste. Hay una gran relación entre el olfato y el sistema límbico, es decir, tranquiliza la amígdala, todo eso te puede ayudar. Pero actividades de agradecimiento, te recomiendo, si te gusta la meditación, hay una meditación en internet, tú entras a YouTube y pones meditación para la gratitud, Jorge Benito, Meditación para la gratitud, mira,
es fantástica. Yo la he hecho cuando estoy demasiado estresada y creo que nunca la termino. Quedo dormidita, delicioso. Te va a ayudar muchísimo. Perfecto. Bueno, por acá nos están pidiendo, por acá, mira, por acá Jenny nos dice, excelente, me quedaría todo el día escuchándola, muchas gracias. Gracias. Y por acá Gracias. a mí me encanta esto que ellos ya se sienten identificados y me dicen que aplausos virtuales, Doc, ellos ya saben. Los aplausos virtuales también. A nuestro letrero de James Yasso, es un Ellos ya genio. saben y me dicen 10.000 aplausos virtuales, muchos aplausos virtuales para la Doc. Entonces, Doc, como siempre agradeciéndote estos espacios por compartirnos todos tus conocimientos, por enseñarnos en cada masterclass y por supuesto nos veremos la próxima semana con un nuevo tema. El síndrome del impostor. 80% de las personas creen que lo que han logrado no se lo merecen. Vamos a ver. Buenísimo. Vamos a superarlo. Muchas gracias. Bueno, Doc, y por supuesto, Doc, recupérate pronto, que te mejores. Sí, estoy con un dolor en todo el cuerpo, pero a mí me anima estar acá, pero me duele hasta mover cada dedito. Claro que sí. Bueno, Don, muchas gracias a todos, por supuesto. Gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este masterclass y todos los masterclass, de pronto, si se perdieron algún masterclass que ya nos dio la doctora Ivette, les recuerdo que están colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Ya mañana en la mañana encontrarán la programación de la próxima semana para que lo vayan revisando y se vayan programando con positivas. Ya saben que tenemos temas 100% técnicos, metodológicos, didácticos, entonces súper programados todos con positiva. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.